Lunes 22 de marzo de 2021 comenzamos la semana con mucha información electoral y nacional. Estos son nuestros titulares. JNE inició en diversas regiones exposición de agenda parlamentaria de candidatos. Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó el material electoral que será usado por los peruanos residentes en el exterior. Campaña Tu voto tiene poder resalta la importancia de un voto informado. ¿Usted ya conoce la dirección de su local de votación? A continuación le explicamos una forma fácil de saber dónde le tocará sufragar y si fue elegido o no como miembro de mesa. La Oficina Nacional de Procesos Electorales publicó la lista definitiva de los 518.928 miembros de mesa y los locales de votación que serán empleados para las elecciones generales del 11 de abril. Para conocer si usted es miembro de mesa o no, y su local de votación, debe ingresar al enlace que aparece en pantalla y colocar el número de su documento nacional de identidad para consultar. Dentro del portal de la OMPE podrá conocer información como el tipo de votación, el número de mesa de sufragio, la dirección y una referencia sobre su local de sufragio. Es importante recordar que la OMPE habilitó para este proceso democrático 7 protocolos de prevención y seguridad para prevenir los contagios por la COVID-19 entre los miembros de mesa y los electores. Los miembros de mesa que cumplan con ejercer el cargo tendrán una compensación económica de 120 soles en la primera y otra cantidad igual en una eventual segunda vuelta. El próximo 11 de abril todos los referidos actores electorales instalarán las mesas de sufragio, las cuales abrirán a las 7 de la mañana y cerrarán a las 7 de la noche. El próximo 11 de abril los votantes colocarán su DNI en una bandeja y luego de sufragar lo recogerán de la misma forma. Con esto se descarta el contacto físico entre electores y miembros de mesa. Veamos la nota. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, indicó que los electores que acudan a las urnas el próximo 11 de abril no tendrán ningún contacto físico con los miembros de mesa, ya que colocarán su DNI en una bandeja y de ahí lo recogerán con el holograma puesto, luego de ser desinfectado. Corbeto pidió a la ciudadanía que lleven su propio lapicero de color azul, con el que podrán firmar tras depositar su voto. Además, exhortó a todos los votantes a que vayan a sufragar a la hora que la institución que dirige ha recomendado. Es importante resaltar que el personal de la OMPE orientará a los votantes y procurará que en todo momento mantengan la distancia debida al interior del local de votación. A diferencia de los procesos de votación pasados, en donde no había una emergencia sanitaria mundial, es posible que los centros de votación hayan variado para muchos electores, por lo que es fundamental que los ciudadanos averigüen con anticipación en dónde les tocará sufragar. Por último, el jefe de la OMPE refirió que han planificado el proceso para que el ciudadano llegue a una fila corta y avance rápidamente, evitando así las aglomeraciones. Se recomienda el voto escalonado el próximo 11 de abril. El 29, el 30 y el 31 de marzo se realizarán los debates presidenciales. A continuación, conozca los temas de la pregunta ciudadana que abordarán los aspirantes al sillón de Pizarro. Educación y lucha contra la corrupción fueron los temas elegidos en la encuesta para la pregunta ciudadana. Dichas temáticas tendrán que contestar los candidatos al Ejecutivo el 29, 30 y 31 de marzo durante los debates presidenciales. Es momento de hacerles una pregunta a los candidatos y candidatas para el debate presidencial. Comenta en este video tu pregunta sobre algún tema seleccionado o escríbela en votoinformado.jne.gov.pe. Las preguntas seleccionadas serán parte de la transmisión en vivo de Debate Presidencial 2021. Tu voto tiene el poder para cambiar la historia.
Los ciudadanos pueden ingresar al Twitter del voto informado del Jurado Nacional de Elecciones y colocar en el video las preguntas que deseen que los aspirantes contesten. También podrán hacerlo a través del portal web. Ya se viene el esperado debate presidencial. ¿Sabías que tú puedes participar enviando tus preguntas? Ingresa a la página web de Voto Informado, www.votoinformado.jne.gov.pe. Tus preguntas podrían salir en vivo durante el debate. Es importante mencionar que los debates presidenciales se dividen en 5 bloques temáticos. El primero sobre medidas frente a la pandemia, en donde los candidatos podrán exponer sus propuestas. El segundo bloque es educación con exposición por duplas. El tercero, seguridad ciudadana. Los aspirantes expondrán sus planeamientos en el orden de 6 postulantes por día de debate. El cuarto bloque es integridad pública y lucha contra la corrupción, con exposición de propuestas por duplas. Y el último segmento será para el cierre del debate con intervenciones finales de los candidatos. En cumplimiento de su labor de fiscalización por el proceso de elecciones generales, los jurados electorales especiales detectaron 10 incidencias de propaganda electoral que atentan contra el patrimonio cultural de la nación. La Dirección Nacional de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones reportó 6 de esos casos en el cercado de la ciudad de Huancavelica. En tanto, en Puno se detectó un muro pintado en el sitio arqueológico de Huerta Guaraya. En Amazonas se denunciaron 2 casos de propaganda electoral ilegal de un partido político en el Parque de Santa Ana. El Jurado Nacional de Elecciones recuerda a los candidatos y organizaciones políticas que la colocación de propaganda en lugares considerados intangibles se constituye una infracción al reglamento de propaganda electoral. Una vez determinada la infracción, los jurados electorales especiales tramitan al Ministerio de Cultura y al Ministerio Público para que procedan de acuerdo con sus atribuciones. Bien, les contamos ahora que de cara a las elecciones generales 2021, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 fiscalizó el material electoral que será usado por los peruanos residentes en el extranjero este próximo 11 de abril. El Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 fiscalizó el material electoral que se utilizará en las mesas de sufragio y será enviado al extranjero para que 977.322 peruanas y peruanas residentes en el extranjero puedan sufragar el próximo domingo 11 de abril. La actividad se realizó el pasado sábado 20 a las 10 horas en el almacén de la OMPE ubicado en Lurín, en donde se abrió los paquetes electorales elegidos de forma aleatoria y se comprobó que el material ubicado dentro de la caja corresponda a la mesa de votación indicada y se encuentre en buen estado. El material comprende ánfora y paquete de útiles, así como las cédulas de sufragio, acta padrón, cartilla de hologramas, sobre anaranjado para guardar la lista de electores y la cartilla de instrucción para miembros de mesa, incluyendo esta vez protectores faciales y mascarillas. A su vez, el paquete de escrutinio está formado por 5 sobres plásticos de colores para actas electorales, las láminas para protección de resultados, los sobres de papel para impugnación del voto y el cargo de entrega de actas y material electoral. Tras la verificación respectiva ayer domingo 21, la Oficina Nacional de Procesos Electorales entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores el material electoral en la sede de la Cancillería en Girón Lampa 580, Cercado de Lima, en donde llegaron 3 camiones de la OMPE con 27 toneladas de material. Asimismo, las unidades de transporte estuvieron resguardadas por la Policía Nacional del Perú y la entrega fue realizada en presencia de fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones. La distribución del material electoral será en 204 ciudades de 76 países, en donde se instalarán mesas de sufragio. El traslado se realizará por vía aérea hacia cada una de sus 112 oficinas consulares, donde el material será recibido por representantes diplomáticos en los continentes de América, Europa, Asia, Oceanía y África. Y el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, sostuvo diversas reuniones de coordinación con las autoridades de Puno para asegurar el normal desarrollo del proceso de sufragio en esta zona del país el próximo 11 de abril. Veamos.
El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, llegó a la ciudad de Puno para reunirse con representantes de instituciones de la región y darles a conocer las medidas adoptadas para las elecciones generales y salvaguardar la salud de los puneños. Es importante que la población tenga conocimiento de tal manera que evitemos la aglomeración correspondiente, y con todas las medidas que nos han dado a conocer por parte de OMPE el día de hoy, yo creo que vamos a tener una fiesta electoral donde no se va a poner en riesgo a la población en su conjunto. En la región altiplánica de Puno se ha pasado de tener 208 a 495 locales de votación. Además, se han incrementado de 24 a 40 los centros poblados donde se podrá sufragar. Otro cambio en la organización del proceso es el horario de votación escalonada, desde las 7 de la mañana a 7 de la noche. Por ello, la OMPE recomienda asistir a votar de acuerdo al último dígito del DNI. Además, solicita a los miembros de mesa obtener su credencial, capacitarse, llegar a las 6 de la mañana al local de votación y tener una cuenta bancaria para recibir los 120 soles que les corresponde. Finalmente, la OMPE recordó que se cumplirán los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 elaborados con el MINSA, para que estas elecciones sean seguras y tranquilas. Les comparto un video de la campaña Tu voto tiene poder del Jurado Nacional de Elecciones que resalta la importancia de tener un voto informado este 11 de abril. Son 42 inmuebles que son intervenidos por un caso de presunta corrupción. Perú, llegó el momento de votar. Tenemos la oportunidad de elegir bien y cambiar la historia. Este 11 de abril es nuestra oportunidad. En nuestras manos está elegir autoridades preparadas para gobernar nuestro país. Investiguemos, comparemos y hagamos la mejor elección. El cambio está en nuestras manos. Nuestro voto tiene poder. Amigos, es momento de la entrevista. Vamos a hablar sobre la neutralidad de funcionarios públicos en las elecciones generales 2021. Hoy nos encontramos con el doctor Martínez de Acevedo, experto en temas electorales. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, señorita Paloma. Buenos días, amigos de JNTV. A sus órdenes para lo que guste. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada informativa. Vamos a hablar de un tema que es bastante importante y que todos los trabajadores del sector público tenemos que tomar en cuenta, tener a consideración. Es la neutralidad electoral. ¿De qué trata este principio, doctor? Este principio, que ha sido normado recientemente mediante un decreto supremo, ya viene siendo recogido por nuestra legislación. En principio, la Constitución Política del Perú, en el artículo 31, el quinto párrafo, establece que el Estado garantizará la neutralidad tanto de los funcionarios públicos como del propio Estado, en el sentido de que debe prever mecanismos como que ya se hizo, decíamos, en la Ley Orgánica de Elecciones, en el propio reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, de garantizar el tema de la neutralidad, sobre todo para aquellos funcionarios y servidores públicos que a veces se sienten tentados a participar y a intervenir de diferentes formas, ¿no? Ofreciendo alguna obra, apoyando a algún candidato o desfavoreciendo a otros. Ni una y otra cosa se pueden hacer desde el punto de vista de que uno sea servidor público en ejercicio. Básicamente, doctor, ¿cuáles son las prohibiciones que yo como trabajadora del sector público tengo actualmente? ¿Qué es lo que no puedo hacer? En principio, no poder manifestarse ni a favor ni en contra de ningún candidato, de ninguna organización política, ni de ningún movimiento político o de alguna simpatía electoral que manifieste expresamente su inclinación por alguno de ellos. En la medida en que usted está impedida, en ese supuesto, de siendo funcionaria pública, en la posibilidad también de manejar algunos recursos públicos y con ello favorecer algunas candidaturas. Eso prevé la ley. Prevé también la ley del impedimento de no hacer propaganda electoral dentro de su centro laboral, no permitir tampoco que sus jefes o superiores jerárquicos lo hagan respecto de su persona, si usted es un trabajador, imponiéndole algunas simpatías o solamente con mencionarle y comentarle dentro del horario de trabajo cuando se está desempeñando funciones al servicio del país, respecto de candidaturas y de cómo éstas están o a favor o en contra por algunas simpatías de algunas personas. Todas estas cosas están prohibidas. Además que
Hay un código del funcionario público que ya prohibió y también sanciona cuando el funcionario público en efecto trata de meterse o de hecho se ha inmiscuido en procesos electorales en otras oportunidades. Este código prevé algunas sanciones como la suspensión por días, la llamada de atención pública, la llamada de atención privada, y así gradualmente establecer la posibilidad de sancionar a algún servidor o funcionario público que pretenda y de hecho se inmiscuya en el proceso electoral, porque la idea es que el proceso electoral transcurra limpio, es decir, sin que los electores se vean afectados o influenciados en mayor o menor grado por algunas personas que están al servicio de la nación, desde los más altos funcionarios públicos, como norma y precisa el artículo 39 de la Constitución. Doctor, ¿quiénes están llamados a sancionar a aquellas personas, funcionarios y servidores públicos que vulneren el principio de la neutralidad y que además hagan el uso de los recursos públicos para hacer campaña electoral u otro tipo de situaciones que favorezcan o perjudiquen a un determinado candidato u organización política? Esa facultad y esa potestad la tiene el Jurado Nacional de Elecciones. En primer lugar, a través de los jurados electorales especiales, y en segunda y definitiva instancia, cuando esto no empieza ahí, ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El Pleno es el que fiscaliza y además ejerce la labor de árbitro del proceso electoral, y en su condición de ente rector y de máxima autoridad electoral dentro del sistema electoral complementado por la RENIEC y la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones verifica estos temas en última instancia ante su Pleno y establece la posibilidad de aplicar algunas sanciones que están en la Ley Orgánica de Elecciones, que están en su reglamento y que están también en el Código de Ética del Funcionario Público. Es decir, lo que le mencionaba, ¿no?, hace un momento, gradualmente puede haber una llamada de atención privada, puede haber una llamada de atención pública, puede haber también una sanción pecuniaria normadas en UIT, desde una UIT hasta 10 UITs escalonadamente, según sea la primera vez que se comete este tipo de infracción, o sea reiterante o reincidente en dicha infracción, es decir, se haya cometido y no haya sido sancionado, o se haya cometido y haya sido sancionado en alguna oportunidad y vuelve a reincidir en la falta o en la infracción de carácter administrativo en su condición de servidor público. Por su parte, ¿la Contraloría General de la República también fiscaliza este tipo de hechos? No, la Contraloría está abocada a otro tipo de control. La Contraloría está abocada al Sistema Nacional de Control, más bien del ejercicio mismo de los funcionarios públicos en su valga la redundancia, en su desempeño como funcionario público. A eso se aboca la Contraloría. La Contraloría no está designado aquí como árbitro o ente rector para efectos de sancionar de alguna forma al funcionario público, al servidor público o a la entidad pública. Para eso existe el Jurado Nacional de Elecciones dentro de nuestro sistema electoral y en la legislación electoral vigente. Listo. Ahora, doctor, las redes sociales, yo soy libre de dar alguna opinión si es que soy funcionario o servidor público respecto a la simpatía con algún candidato, hacer de repente algún tipo de campaña a través de las redes sociales. Tampoco, de ninguna manera. Dentro del horario de trabajo y estando uno ejerciendo la función pública de trabajador, obrero o servidor público o funcionario público de confianza, desde el presidente de la República hasta el último servidor público que trabaja para cualquiera de los 3 niveles de gobierno, nacional, regional o local, o para cualquiera de los poderes del Estado, o para los organismos con autonomía constitucional, tipo el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo, ninguno, pasando por cualquiera de ellos, esté en la posibilidad, dentro de su hora de oficina, hacer ese tipo de trabajo, ¿no?, o hacer ese tipo de publicidad. Y tampoco lo puede hacer ya estando en su domicilio a través de las redes oficiales de los organismos públicos o las entidades públicas a las que pertenece o a las que puede haberse prestado un correo electrónico, por decirle, o una página web e infringir de esa manera la norma. Va a ser detectado por el sistema, el jurado ejerce esa función de árbitro y de máxima autoridad de rectora del sistema
del sistema electoral peruano. Doctor, en algunas oportunidades se ha hecho observaciones de repente porque ciertos funcionarios han vestido un color representativo de cierta organización política. ¿Esto ha prosperado? ¿Está totalmente prohibido que de repente funcionarios hagan alusión a organizaciones políticas? Probablemente cuando se detecte este tipo de infracción, lo que hay que verificar bien con fotos y con videos, es decir, con pruebas tangibles, con pruebas fehacientes, como decimos los abogados, y de eso se encarga el Jurado Nacional de Elecciones, es de verificar que no solamente haya habido, digamos, una tonalidad en el vestido, ¿no? En la camisa, en el pantalón o en el vestido de la señorita o del señor, sino que además haya algunas alusiones más allá del color o del matiz que alguna organización o partido político esté usando en estos momentos en el proceso electoral, haya una manifestación respecto de, digamos, la frase de campaña o alguna parecida, como ellos mismos llaman el batalla en sus campañas, o acompañar a ello de algún tipo de musicalidad o de dibujos alusivos dentro de su indumentaria a cualquier partido político o movimiento electoral, para favorecer a algunos de ellos como partidos políticos o candidatos, o inclusive para perjudicarlos o atacarlos o inmiscuirse en una contracampaña, como se dice coloquialmente, contra alguno de los candidatos o contra alguno de los movimientos o partidos políticos. Todo eso está prohibido. Tiene que haber manifestaciones expresivas de que eso se hace a favor o en contra, como lo dice el artículo 342 y 347 de la Ley Orgánica de Elecciones. Bien, doctor, nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos denunciar si somos testigos o conocemos algún tipo de vulnerabilidad de este principio que rige en nuestro país a partir del día de la convocatoria de elecciones? Rápidamente, y a través de los fiscalizadores que están ya trabajando en la ciudad por parte del Jurado Nacional de Elecciones y de la propia OMPE, también ante los jurados electorales especiales y ante el propio Jurado Nacional de Elecciones. Creo que ustedes han activado un sistema, un teléfono y algunas formas de comunicarse para nosotros hacer llegar nuestra denuncia. De ahí se procesa y seguramente, si somos denunciantes, somos llamados a ratificar nuestra manifestación de denuncia, y si somos los denunciados, seremos llamados a hacer nuestro descargo. Siempre de por medio va a tener que estar lo que los abogados llamamos el debido proceso o debido procedimiento, es decir, la posibilidad de poder, en efecto, sustentar bien tu denuncia y la posibilidad también de poder defenderse ante una imputación de esta naturaleza de carácter administrativo y sancionador. Bien, perfecto, listo. Doctor Martín, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Bastante clara la información que usted nos proporciona, y como funcionarios, servidores públicos, nosotros tenemos que respetar este principio de neutralidad. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, buenas tardes. Cuídese, gracias. Amigos, vamos a hacer una pausa, volvemos. Amigos, estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros. En Lambayeque, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales inició la capacitación de ciudadanos de su jurisdicción con miras a los comicios generales de abril. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Lambayeque inició capacitación a los ciudadanos de su jurisdicción con miras a las próximas elecciones generales 2021. José Carlos Bergiú, jefe de la OEDP Lambayeque, menciona que se está realizando las respectivas capacitaciones y difusión en las provincias de Ferreñafe, Lambayeque y 7 distritos de Chiclayo, que serán de utilidad para que los electores conozcan sus derechos y deberes, tareas y funciones para las próximas jornadas electorales del 11 de abril. Para esto, los coordinadores distritales y de centros poblados de la OEDP Lambayeque llevan a cabo en todas las zonas diversas actividades de educación electoral necesarias que permitirán capacitar a los electores, miembros de mesa, personeros, entre otros.
Cabe mencionar que las capacitaciones se realizan de manera presencial en aulas permanentes en cada distrito de la jurisdicción, además de plaza de armas, parques y otros lugares con mayor concurrencia de público, cumpliendo siempre con los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID. Y candidatos al Congreso de todo el país exponen sus propuestas en eventos descentralizados del Jurado Nacional de Elecciones por el voto informado en las elecciones generales del 11 de abril. Veamos. La exposición de propuestas de la agenda parlamentaria organizada por el JNE continuará emitiéndose por las redes del ente electoral con motivo de las elecciones generales. Este lunes 22 es el turno de la exposición de propuestas de los candidatos al Congreso de las circunscripciones de Ayacucho, San Martín, Lima Provincias y Tumbes a transmitirse en la página de Facebook Voto Informado del ente electoral. En lo que concierne a Lima Metropolitana, los postulantes al Parlamento participarán el martes 23 y jueves 25 de marzo. Para el miércoles 24 de este mes están programados los aspirantes de Amazonas, Ancash, Ica y La Libertad, y el viernes 26 los de Cajamarca, Callao, Huánuco y Loreto. Cerrando el ciclo de exposiciones, este sábado 27 intervendrán los postulantes de Tacna, Ucayali, Piura y Puno. Cabe señalar que los eventos descentralizados iniciaron desde el sábado 20 con los postulantes de diferentes agrupaciones políticas de Lambayeque, Apurímac, Huancavelica, Madre de Dios y Cusco. En tanto, el domingo 21 expusieron los candidatos de Junín, Moquegua, Pasco y Arequipa. Recuerde que estas transmisiones las podrá encontrar en la página de Facebook Voto Informado del organismo electoral. Y recuerden que el 19 de marzo venció el plazo para que las organizaciones políticas entreguen la información financiera de sus campañas. Esta información será importante para la transparencia del origen de las aportaciones a cada partido, precisó la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El 19 de marzo venció el plazo para que las organizaciones políticas entreguen la información financiera de la campaña electoral de las elecciones generales. En todos los casos, se podrá conocer la procedencia u origen, así como el detalle de la aportación. En este sentido, los formatos para rendir cuentas exigen fecha y número de recibo del aporte, así como el nombre, DNI y dirección de aportante, medio de pago, la valorización de aporte y el número de operación bancaria. Con esta modalidad de ingresos, las organizaciones políticas pueden recibir hasta 100 UITs por actividad, según Ley de Organizaciones Políticas. Respecto a los gastos, estos comprenden los de propaganda en medios de comunicación, excepto en los medios radiales, y otros gastos de propaganda y de campaña electoral. Los aportes que se realicen a un candidato o candidata no deben exceder las 50 UIT, según lo dispuesto en el artículo 30A de la Ley de Organizaciones Políticas. Asimismo, cuando el aporte supere el 25% de una UIT, este debe hacerse a través de una entidad financiera. Amigos, veamos ahora las 5 noticias oficiales más importantes del día elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Adelante. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. En San Juan del Lurigancho inició esta mañana la vacunación a adultos mayores de 80 años. 12 colegios funcionan como puntos de vacunación, además del Parque Zonal Huiracocha. El Ministerio de Salud precisó que en esta primera fase del proceso de vacunación inmunizarán a 8.630 personas hasta el jueves 25 de marzo para quienes viven en este distrito. Mientras tanto, E-Salud continúa el proceso a sus asegurados mayores de 85 años. Ya se ha inoculado a 20.250 personas en los vacunatorios peatonales, así como a través del servicio de Padomi Móvil, vacunando casa por casa. En los próximos días llegará un tercer lote para continuar aplicando la vacuna a personas de la tercera edad. Durante las elecciones generales del 11 de abril, por primera vez los peruanos en el exterior elegirán a 2 congresistas. Esto gracias a la creación de la circunscripción electoral, peruanos residentes en el extranjero,
Casi 1 millón de peruanos votarán en el exterior, en 204 ciudades y 78 países. El Ministerio del Interior informó que hoy inició la vacunación al personal de la Policía Nacional en retiro. Cerca de 60.000 agentes de la Policía Nacional del Perú ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Lima, Callao y Arequipa y se continuará gradualmente en todo el país. Diversas provincias de la región San Martín soportan lluvias intensas que han provocado inundaciones en varias localidades. Se han afectado viviendas en la zona urbana y rural. El gobierno regional informó que coordina con los municipios para atender a las personas damnificadas y con maquinaria en las zonas más golpeadas por las inundaciones. Estas y otras noticias también las pueden encontrar en nuestras diversas plataformas digitales y por supuesto no se olviden de visitar andina.p. Amigos, es momento de una entrevista. Indecopi lanza guía para promover la igualdad de género en la publicidad. Hoy vamos a conversar con la directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor de Indecopi. ¿Cómo está, señora Wendy Ledesma? Bienvenida a JN Noticias. Muy buenos días. Buenos días, Paloma. Gracias por la invitación para hablar de este importante trabajo que no solamente es publicidad, sino también de consumidor. Importante. Bien, coméntenos por favor de qué trata esta guía y cuál es su objetivo. Sí, esta guía para promover relaciones de consumo mucho más paritarias y evidentemente eliminar los estereotipos que se encuentran presentes en el mercado, tiene como objetivo conocer, uno, ¿no es cierto?, qué buenas prácticas las empresas pueden incorporar para poder mejorar sus relaciones de consumo y también detectar prontamente en la publicidad algún estereotipo de género. Esta guía nace de una evaluación previa que hace el Indecopi, que es un diagnóstico de los estereotipos presentes en el Perú en materia de protección al consumidor y publicidad, que lo lanzamos el 9 de diciembre del año pasado. Esta guía está a su disposición de manera gratuita en nuestro portal web y responde a dos preguntas. La primera, ¿qué prácticas hay en el mundo para poder eliminar estos estereotipos de género, ¿no?, en contra de las mujeres? Y evidentemente también proponer recomendaciones. La guía que nos trae aquí y nos hace conversar sobre la misma es una de esas recomendaciones y que la lanzamos el 8 de marzo con motivo de la conmemoración de el Día de la Mujer. Claro. Bien, si podemos hablar un poco del diagnóstico que ustedes han realizado, ¿qué es lo que tenemos en la publicidad de nuestro país y que de repente muchas veces no nos damos cuenta, es muy frecuente? ¿Tendrá algunos ejemplos para compartirnos? Sí, bueno, tanto en el diagnóstico de estereotipos como también en esta guía, lo que nosotros buscamos es informar primero y poder evidenciar que existen estereotipos de género presentes en el mercado, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto?, que a las mujeres y a los hombres, porque este es un tema de ambos, se les asignan determinados roles. Las mujeres, un ámbito privado dentro de casa, solamente en el ámbito familiar, y a los hombres solamente, ¿no?, se les asigna este rol público, ¿no?, de las relaciones y demás actividades hacia afuera, ¿no?, de proveer y evidentemente estar más vinculado a actividades en el mercado. Y eso genera de por sí ya que la cancha no esté igual. Entonces la idea es que este tipo de roles no se refuercen a través de estas relaciones de consumo y la publicidad. Ejemplo, por ejemplo, cuando antes teníamos, y esto felizmente se corrigió, esta publicidad sexista que acompañaba a las bebidas alcohólicas, ¿no? Y que ahora todavía subsiste con algunos productos, por ejemplo, relacionados a los vehículos, los talleres de reparación, donde evidentemente se utiliza el cuerpo de la mujer, ¿no?, para atraer, ¿no es cierto?, al público masculino, que es el que en el rol que cumple está más vinculado a conducir automóviles y realizar esas actividades. En la consumidor también, por ejemplo, hay algunos diseños de productos y servicios que se destinan para mujeres y otros para hombres, ¿no? Es más, por ejemplo, las muñecas, los bebés, todo es para niñas, y los carros, cosas científicas, la construcción es para niños. Entonces, lo que hemos buscado tanto en esta guía y obviamente en el diagnóstico es evidenciar que también dentro de
el consumo y la publicidad existen estos estereotipos, y si se corrigen, se pueden advertir con anticipación, podemos generar evidentemente mejores relaciones de consumo y un mercado mucho más equitativo. Y señora Ledesma, es increíble cómo por tanto tiempo hemos soportado y hemos estado viendo sin decir nada estos anuncios, afiches donde sexualizan el cuerpo de la mujer, y todavía lo siguen haciendo. Por eso hay mucho trabajo por hacer, y finalmente este tipo de situaciones, estereotipos, lo único que hacen es generar más violencia, ¿no? Entonces hay que erradicar, y qué bueno que se realicen este tipo de campañas. Ahora, dentro de esta guía, ¿cuáles serían estas pautas y recomendaciones que se les brindaría a las empresas para evitar tener este tipo de comportamientos que han estado arraigados por mucho tiempo? Sí, Pamela, yo creo que has dado en el punto. La principal efecto que tienen la vigencia de estos estereotipos de género es que incurren en prácticas violentas en contra de las mujeres, y evidentemente no nos podemos desarrollar plenamente. Y como tú bien dices, la guía recomienda pautas, ¿no es cierto? Recomendaciones para que fácilmente podamos identificar estos estereotipos y los podamos eliminar. Para los temas de publicidad se han hecho 7 pautas. Una de ellas, por ejemplo, es reconocer que esta presencia de los estereotipos en las piezas publicitarias es un asunto de igualdad y no discriminación. No es un tema de que, ay, me equivoqué, no advertí. No, es un tema de igualdad y no discriminación, y hay que corregirlo. Por ejemplo, hay que identificar los estereotipos, ¿no es cierto?, capacitando al personal. Y no solamente estamos hablando del personal que da los productos, sino desde las áreas legales, las áreas de marketing, para que estén concientizados y en la publicidad que preparen las eliminen. Y evidentemente, si se emplea humor, fantasía y exageración, que se asegure que no se promueva la discriminación. Aquí podemos tener un montón de ejemplos, ¿no?, de algunas personajes que utilizan determinadas marcas, o hasta programas de televisión donde vemos que utilizando el humor, ¿no es cierto?, se pone en una situación desventajosa a determinadas personas, no solamente por su género, sino también por su raza o determinadas condiciones. Eso es para publicidad. Y para consumidor, por ejemplo, ¿no?, se está recomendando que en el diseño, ¿no?, y en la puesta en valor de determinados productos y servicios se tome en cuenta las expectativas y los sentimientos de las mujeres para poder diseñar mejor productos que sean mucho más iguales, promover precios de servicios y productos que no posean sesgos de género. Tal vez, Pamela, recordarás que hace poco, ¿no?, en algunos países de Europa ahora hay algunos productos para mujer que son gratuitos, porque evidentemente representan un costo mayor para las mujeres. Chile ha hecho estudios sobre los impuestos rosa, y evidentemente otra de las recomendaciones, que son 5 para consumidor, es promover mayor diversidad de productos y servicios en el mercado. No solamente destinar unos para niños o mujeres, otros para hombres y niñas, sino que sean más iguales, y evidentemente todos podamos elegir libremente estos productos. Desde su lanzamiento, ¿cómo han visto ustedes que han tomado este tipo de iniciativas las empresas? ¿Tienen disposición de cambiar de repente lo que venían practicando ya desde hace varios años atrás? Pamela, es una excelente pregunta, porque la guía nace por un consenso de las empresas. Nosotros pusimos esta recomendación, ¿no? Lo sometimos a un trabajo conjunto con las empresas y los gremios, y si ustedes van, esta guía está a su disposición en nuestra página oficial de manera gratuita, descargable. Están todas las empresas y gremios que han participado en ellas y lo han visto como una oportunidad, como algo positivo para poder eliminar esos sesgos, para capacitar mejor al personal, para poder advertir esos estereotipos. Y hay todo un compromiso y proyectos futuros que se van a realizar. Hemos recibido intención de trabajar más a profundidad para determinados sectores, ya customizar la guía para un sector determinado y comenzar a trabajar más a fondo pues esta eliminación de estereotipos desde las competencias del INDECOPI. Aparte hay que recordar que esta guía no es que solo la hizo el INDECOPI, sino que tuvimos un acompañamiento técnico del programa de Naciones Unidas, PNUD, así como también del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Así que hay bastante trabajo por recorrer. Son los propios gremios empresarios que han visto con buenos ojos el poder recibir esta guía y esperemos que sea de utilidad para toda la ciudadanía. Excelente, bien, entonces tenemos que revisar esta guía sin lugar a dudas. Ahora, si hablamos un poquito de las políticas que se vienen implementando en INDECOPI respecto a la paridad, a la participación de las mujeres, coméntenos estas prácticas, por favor, dentro de la propia institución.
Sí, Pamela, eso es algo súper relevante porque sí, no solamente se están haciendo desde los órganos que ven temas de consumidor y publicidad estas acciones, sino que el Indecopi también, como institución pública, tiene un compromiso muy alto con los temas de la igualdad y obviamente que están alineados a la Política Nacional de Igualdad de Género. Tenemos un comité de equidad dentro del Indecopi con planes anuales que evidentemente propician, ¿no es cierto?, una discusión, participación de todos nuestros colaboradores para que puedan conocer nuestra política aprobada, como también nuestro plan anual. En esta acción y el cumplimiento del plan hemos realizado bastantes capacitaciones a nuestro personal. Tenemos un programa en el cual promovemos a mujeres que accedan a capacitaciones ejecutivas, ¿no?, para que evidentemente tengan mayor fortalezas en las acciones que ellas realizan a diario. Y hemos ganado en la categoría de sector público el ranking PAR que promueve a Equales, ¿no? Y eso, este premio se dio en la evaluación a nivel LATAM 2020 y la verdad que nos llena de orgullo porque estamos también siendo consecuentes con las cosas que realizamos, en las competencias que tenemos, pero institucionalmente es un compromiso desde la alta dirección para evidentemente con estas acciones poder contagiar a otras instituciones públicas y decirles que sí se puede y evidentemente con una organización y una planificación adecuada poder sumar a este cambio de mentalidad y eliminación de estereotipos en el sector público. Definitivamente todos los cambios y todo lo que realicen dentro de la institución se va a ver reflejado finalmente afuera y parte de ello es esta campaña que están realizando. Señora Ledesma, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Finalmente usted puede hacer una invitación a todos aquellos emprendedores, empresarios, trabajadores a que puedan revisar esta guía y trabajar en busca de una verdadera igualdad entre mujeres y varones en nuestro país. Así es, Pamela, los invito a todos a que puedan revisar estos documentos, tanto el diagnóstico como la guía están a su disposición de manera gratuita, descargable, para que la puedan revisar y como siempre las puertas del Indecopi abiertas para poder brindarles asistencia. Por ejemplo, ya tenemos a las redes regionales de mujeres emprendedoras y empresarias que quieren trabajar con nosotros y profundizar más estos temas. Tenemos gremios como ASBAN y todas las empresas, como tú bien dices, que estén concientizadas y que quieran empezar a trabajar en estos temas, pues están con las puertas abiertas, los recibimos para poder trabajar estos productos en beneficio de todos los ciudadanos. Excelente, adelante con esta labor, muchísimas gracias. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. Estamos ahora conectados con los colegas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que nos comparten su microinformativo nacional. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es lunes 22 de marzo del 2021. Estas son las principales noticias. En viaje de trabajo a la región La Libertad, la ministra Silvana Vargas remarcó que el MIDIS, a través del programa Jaliwarma, garantiza el servicio alimentario a más de 4 millones de escolares y en paralelo continúa entregando alimentos a las poblaciones en situación de pobreza o pobreza extrema. Jaliwarma es el medio a través del cual el MIDIS puede hacer entrega de alimentos a la población vulnerable excepcionalmente. Ahí quiero aclarar que no es que esos alimentos se resten de la alimentación escolar, es adicional. Los niños van a seguir recibiendo sus alimentos en la escuela, eso está garantizado, pero excepcionalmente el programa tiene la posibilidad justamente de abastecer a la población vulnerable. El medio a través del cual eso ocurre es a través del gobierno local. En La Libertad, la ministra asistió a la inauguración de la Oficina Zonal de Agro Rural junto al titular del Midagri. También participó en la sesión de la Mancomunidad Macroregión Nororiente del Perú y se reunió con el gobernador regional, entre otras actividades. En Piura, la directora ejecutiva del programa Cunamás, Lourdes Sevilla, supervisó el proceso de armado y distribución de canastas con alimentos no perecibles que se entregan a las niñas y los niños usuarios del servicio de cuidado diurno en el marco de la adecuación de servicios al contexto no presencial. Sevilla visitó centros infantiles de atención integral y servicios alimentarios en los distritos de Castilla y Catacaos.
y la entrega de la canasta de alimentos no perecibles justamente suple y es una adecuación al servicio alimentario que damos diariamente en el cuidado diurno en nuestro CIAI, ¿no? Y en ese sentido, las canastas de alimentos no perecibles se preparan de manera cuidadosa, con todo el aporte nutricional que debe corresponder de acuerdo al grupo etario de cada uno de nuestros niños y niñas. La Unidad Territorial Lima del programa Juntos viene sosteniendo reuniones con diferentes establecimientos de salud de la región Lima con el objetivo de asegurar que se registren las atenciones de más de 11.000 niñas y niños afiliados al programa. Esta información resulta necesaria para verificar el cumplimiento de los compromisos por parte de las familias usuarias para posteriormente realizar los abonos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y nuestro canal aliado TV Cosmos nos ha preparado un informe sobre la reapertura de museos en Lambayeque con los nuevos aforos y medidas de seguridad contra la COVID-19. Tras conocer las nuevas medidas de seguridad por la COVID-19 dictadas por el gobierno, la visita a los museos de Lambayeque del Ministerio de Cultura pueden realizarse según los niveles de alerta por provincia en donde se ubiquen y bajo el estricto cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad y la reserva previa de entradas. En esta nueva etapa, hasta el 28 de marzo, los museos Bruning, Tucumé y Chotuna Chornancap, que se ubican en la provincia de Lambayeque, considerada ahora en nivel extremo de riesgo, cuentan con un aforo del 30% de su capacidad, mientras que el Museo Huaca Rajada Zipán y Huaca Ventarrón, que se ubican en la provincia de Chiclayo, que ha pasado a nivel muy alto de riesgo sanitario, pueden albergar solo hasta el 40% de su aforo. Los ciudadanos que deseen visitarlos deben de realizar previamente su reserva a través de las plataformas digitales de los museos. Por medida de seguridad, se les recuerda que el ingreso a los museos es solo para las personas que hayan reservado su cupo. Asimismo, deben aplicar las normas de bioseguridad, como el uso correcto de la mascarilla, pasar por el control de temperatura, desinfectar sus manos, mantener una distancia mínima de 1,5 metros con extraños y evitar tocar superficies. Cabe resaltar que la ciudadanía no puede acceder al Museo Nacional de Sicán en Ferreñafe por encontrarse temporalmente cerrado por labores de mantenimiento. Igualmente, el Museo Tumbas Reales de Zipán en Lambayeque se encuentra temporalmente cerrado debido a los casos de coronavirus que han presentado algunos de sus trabajadores. Para el reinicio de sus actividades, se vienen implementando los protocolos sanitarios a fin de brindar seguridad a sus visitantes. Y preste atención a la siguiente nota, ya que los beneficiarios del bono 600 en la modalidad de banca celular podrán iniciar hoy la validación de sus datos de manera virtual sin la necesidad de acudir presencialmente a las agencias del banco. El Banco de la Nación anunció que a partir de hoy los beneficiarios del bono 600 del Grupo 2 en la modalidad de banca celular podrán iniciar el proceso de inscripción a través de la plataforma bono600.gov.pe sin necesidad de ir a las agencias presencialmente. Para registrarse, el responsable del cobro en el hogar deberá tener una línea celular a su nombre y seguir la fecha establecida según el último dígito de su DNI. Los que acaben en 0, la fecha es hoy lunes 22 y martes 23 de marzo. Quienes su DNI acaben en el número 1, su fecha es el miércoles 24 y jueves 25 de marzo, así sucesivamente hasta el martes 13 de abril. Cabe precisar que la afiliación a la banca celular estará habilitada en el horario de lunes a sábado de 8 de la mañana a 10 de la noche, incluyendo los feriados de Semana Santa. Solo deberá seguir 5 sencillos pasos. Primero, deberá ingresar con su DNI a bono600.gov.pe, validar tus datos personales y seguidamente seleccionar el operador de su línea y registrar su número de celular. Posteriormente, en 4 días recibirá un mensaje de texto en su celular con la clave de acceso o PIN de 4 dígitos para acceder a la banca del celular del Banco de la Nación.
Una vez obtenido el código, deberá marcar el asterisco 551 numeral desde su celular y digitar el número de PIN. Luego marque la opción Retiro. Seguidamente, el Banco de la Nación le enviará un nuevo mensaje con la clave de cobro de 5 dígitos. Finalmente, podrá acudir a un cajero automático o agente multired del Banco de la Nación y buscar la opción Operaciones sin tarjeta, ingresar la clave de cobro de 5 dígitos y retirar el dinero. Es importante mencionar que el bono no está asignado a una persona, sino a hogares en situación de vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema de las zonas del país declaradas en alerta extrema por la COVID-19. Job Miranda tiene 102 años y combatió en la guerra con el Ecuador en 1941. Hoy es uno de los adultos mayores inmunizados contra la COVID-19 y, como él afirma, esta es una nueva guerra que los peruanos debemos ganar. El capitán que manda al grupo que disparen a diestra y siniestra. Yo no disparaba, yo era sanitario, pero sí tenía arma. Encontré a un soldado escondido, yo le apunté para que saliera y dijo, no me mates, y quiero ver a mi madre. Sí, eso hasta ahora bastante me duele. No lo maté, si estaba desarmado con el fusil abajo. Fue librado Miranda y en este momento ya tengo 102 años. Me tocó curar 2 veces en el mismo sitio a 2 compañeros que tienen una bala en la clavícula. Ahora ya de edad me gusta jugar casino, juego con mi hija. Es decir, toda mi familia, mis nietos, mis bisnietos no los puedo ver, no puedo salir porque ahora estamos muy separados. Sí, tengo Facebook. Y me distrae eso bastante. Me mandan saludos siempre, yo también respondo, hago cosas, escribo. Esta pandemia es como la guerra que yo viví. Lo que no obedecen las indicaciones del gobierno son desertores. Y a eso sí hay que castigarlos, ¿no? Yo pienso que eso va a terminar pronto, pero ya pronto nos vamos a unir todos. Hay que creer. Hay que tener fe también, la vacuna va a dar a todos. Hay mucha gente que dice no te vacunes porque no hace daño. Eso es malo. Lo correcto es vacunarse siempre para estar libre de esta enfermedad y hacer un país libre ya, sin enfermedades. Yo pongo el hombro por el Perú. ¡Vive el Perú! Amigos, muchas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Los invitamos a seguirnos en los canales 44 y 516 de Movistar, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y en los 22 canales aliados al ente electoral. Los dejamos con imágenes del distrito Rímac. Permiso.